Bueno, quería comenzar, digamos, lleno, bueno, con lo que es el libro que ahora estás por sacar. Tocas muchos temas como el tema del tradicionalismo, de los valores, pero quiero que me des, digamos, una reseña. Bueno, la verdad que hoy estamos librando tiempos, digamos, decisivos, no solamente en nuestro país, sino a lo largo y ancho del planeta, que está vinculado justamente a la batalla cultural, ¿no? Que se está librando. Y tiene que ver con quién detenta la capacidad de dar definiciones, las percepciones, ¿no? Que nos atraviesan a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí un poco quiero rescatar un poco la visión de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, donde va más allá de la teoría clásica marxista. Fíjense que la teoría clásica marxista pivotea sobre quién detenta los medios materiales de producción. Esa lucha de clases se da entre los trabajadores, ¿sí? Y bueno, y aquellos que son los propietarios. Vale decir que tiene que ver con la toma, digamos, de un capital económico específico, o sea que el poder gira en torno a esa, digamos, si se quiere, digamos, a ese clivaje, ¿no? A ese clivaje en términos políticos. Y Bourdieu lo que va a hacer es incorporar aspectos culturales, aspectos subjetivos, que hoy son trascendentales a la hora de comprender por qué los Estados-nación están adoptando el tipo de políticas que hoy de alguna manera condicionan las libertades individuales del soberano, que es el pueblo, ¿no? Y va a decir Pierre Bourdieu justamente que cuando habla de clase va a remitir a una construcción. Y fijemos esta palabra en la construcción, porque también después vamos a ir hablando por qué la ideología de género también pivotea sobre este escenario de la construcción. Entonces dice, la clase en realidad se va a construir a partir de posiciones. Esas posiciones las ocupan los agentes en espacios sociales que son campos sociales, ¿no? Entonces lo que va a estar en juego no es la capacidad de detentar un capital productivo, un capital de desarrollo material, económico, sino de conferirle un sentido específico, ¿sí? De construir un relato. Y hoy justamente lo que estamos viviendo es un escenario de disputa en torno no solamente a la construcción del relato, sino a quién detenta, ¿no? La capacidad de nominar y a quién detenta esa capacidad justamente de naturalizar un discurso. Y cómo ese discurso nos atraviesa desde esa construcción, ¿sí? Ujú. Y Ahora, ahí en ese... justamente, perdona que justo te hago un paréntesis, porque justamente esto me viene como de la mano un poco con, recuerdo los libros de Gramsci y demás, que es esto también de cómo, digamos, van a meterse toda esa doctrina progresista dentro de la batalla cultural, porque, digamos, más o menos se puede hacer un paralelismo con ello. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, justamente el progresismo se va a valer de este tipo de conceptos que dan cuenta de quién puede llegar a detentar este capital global. En resumidas cuentas, va a decir Pierre Bourdieu, el capital global. ¿Y cómo es el capital global? Esa sumatoria que se da a partir de los que detentan un capital simbólico, capital cultural, capital social, capital económico. Entonces, imaginemos el tablero del dispositivo de la sociedad civil con diferentes tipos de capitales. Incluso también existe el capital académico, ¿no? Entonces, ¿cómo permea la ideología en las universidades, en el sistema público de enseñanza, en las empresas, en las corporaciones, en el Estado, donde existe un cupo digamos, trans, o un cupo para resaltar las diversidades? Entonces, cómo de alguna manera la ideología permea en absolutamente todos los sistemas que hoy por hoy, digamos, atraviesan a la sociedad civil en su conjunto. Ahora, ¿quién gana esta batalla? El que logra la mayor cantidad de aglutinamiento de este tipo de capital. Y estamos hablando de un capital total global. Entonces, ese campo donde existen fuerzas en conflicto, donde inicialmente con el marxismo va a ser la clase trabajadora y los propietarios, donde se identificaban claramente dos clases, hoy ya no hay dos clases, hay un múltiple espacio de agentes que se disputan al mismo tiempo el control por la capacidad nominativa de Ujú. conferir un sentido, ¿no? A partir justamente de estas alícuotas de capital que van de alguna manera concentrando. Entonces aparece el concepto de dominados y subordinados, ¿sí? En este juego, y el que gana es quien ocupa una posición. No solamente es ocupar una posición en ese tablero, sino también la producción simbólica a partir de ocupar ese espacio, naturalizarlo y lograr la persuasión suficiente como para que la mayoría adopte el discurso de la minoría. ¿Sí? Ujú. Y hoy justamente eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una lucha campal, ¿no? Por este capital simbólico que se libra en todos los espacios, medios de comunicación, sector público,
sector de la enseñanza, también el sector productivo, ¿no? Absolutamente todo está teñido de este panorama, digamos, de la ideología, y vuelvo a decir, ya no es la clásica disputa marxista, sino que Gramsci va un paso adelante, que también lo toma Bourdieu, y también, buenamente, Laclau. Laclau justamente va a trabajar sobre ese pivote, y por eso justamente surge toda esta idea de, todo lo que es la necesaria pie de igualdad, que realmente es una cuestión totalmente idílica, porque hablar de erradicar la pobreza, erradicar la miseria, igualdad de oportunidades, en un plano donde existen asimetrías constantes y donde las condiciones no son iguales para todos, por supuesto, y donde tampoco se está premiando la capacidad del esfuerzo, ¿no? De la meritocracia, ¿no? Del sacrificio, ¿no? En esa situación. Entrando en el plano económico, digamos. Exactamente. Entonces, es muy difícil plasmar un ODS número 1, o sea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la Agenda 2030, que va a decir, vamos a erradicar la pobreza, vamos a paliar el tema del hambre, vamos a lograr un capitalismo inclusivo en esta agenda globalista, que realmente se traza objetivos magnánimes, objetivos que parecieran sublimes, plausibles, pero en realidad deja entrever el fracaso de las políticas convencionales, el fracaso de los Estados-nación, de las independencias de los Estados-nación. Porque hoy hablar de erradicar la pobreza prácticamente es una utopía, digamos, de un tamaño que sabemos a ojos vista de cualquier ser humano que desde que existe la humanidad siempre existió el hambre, siempre existió. Lo dijo Jesús, Jesucristo está en la Biblia. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, la frase de Jesús, y ya en esa época Jesucristo está hablando de que siempre va a haber pobreza, bueno, porque ¿dónde está Dios? No. A ver, ¿dónde está el hombre? No, ¿dónde está Dios? ¿No? Porque las desigualdades tienen que ver con eso. Bueno, ahí ya nos metemos en un terreno más ligado a la fe, pero lo que quiero decir es que los objetivos de máxima que se traza el progresismo, que se traza la izquierda radicalizada, que se traza la Agenda 2030, el globalismo y esta agenda totalitaria, en realidad están pidiéndonos cada vez más alícuotas de franjas de libertad nuestra, de cuotas, alícuotas de votos de confianza. ¿Para qué? Poder aglutinar un poder masificante, cada vez más mayúsculo, para poder lograr objetivos que ya sabemos que no se van a poder materializar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, es una estrategia. Esto es una estrategia de implantación de un código mental. Entonces, a partir de generar este tipo de capital simbólico, este tipo de luchas que, como dice Pierre Bourdieu, va por otro tipo de capital, no tiene que ver con los medios materiales de producción, sino la construcción de poder a partir de cómo asigno una percepción de la vida cotidiana, cómo naturalizo para la mayoría algo que emana de la minoría, avalo, legitimo la implantación de un esquema supranacional en términos normativos, en términos políticos, en términos judiciales, en términos sociales, en términos políticos. O sea, existe una especie de superestructura ideológica que permea en toda la sociedad civil en su conjunto y nos encuentra a nosotros, los individuos, el soberano, el pueblo, en una situación de minusvalía, de ausencia de capacidad para poder determinar con la autodeterminación, no solamente de los pueblos, sino de la autonomía y la voluntad. Porque hoy por hoy, hablar de autonomía de la voluntad ya no es, no se le da cabida a la autonomía de la voluntad en tanto que existe un cuerpo social, en tanto que existe una entelequia superior que se debe, de alguna manera, proteger, que está vinculada a ese bien supremo, hoy es la salud pública. Hoy estamos hablando de una emergencia sanitaria a nivel global y hay un bien superior que no puede ser conculcado, que es la salud pública, y existe una serie de medidas que va a tomar el aparato represivo del Estado, en términos weberianos, que de alguna manera nos coloca a nosotros, vuelvo a decir, ya hoy los dominados, no los soberanos, porque hoy estamos en una situación de subordinación ideológica, ¿sí? En una situación donde no tenemos la capacidad de reagire, ¿no? En italiano reagire es como de reaccionar. No hay posibilidad de reaccionar porque ellos te van a vender que hay un bien supremo a ser protegido, y ese bien supremo es la salud pública. Entonces, ¿cuántas más libertades nosotros tenemos que entregar? Tenemos que entregar nuestro cuerpo, tenemos que entregar nuestra capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo individual, y me refiero puntualmente a todo el plan que se está haciendo en torno a cómo paliar esta situación de la emergencia. Yo creo que nos entendemos cuando hablamos, no vamos a entrar en detalle para evitar la censura, ¿no? Exacto, por favor. Esa es la idea. Decía, quiero que quede registro encima de esto yo para la entrevista, más que nada.
Sí. Ahora, justamente de lo que vos me planteás, justamente de estos libros que nosotros hemos hablado en esta época, digamos, de pandemia, donde también pregona ahora la virtualidad, justamente también sucede esto, que te agarro de pie un poco, dos cosas, que justamente esto me da para pensar el tema de lo que vos planteabas con la censura y algo que yo justo venía masticando ahora la pregunta, porque lo que vos hablabas de subordinación y demás, esto me hace acordar la teoría de Marcelo Gullo, la teoría del subordinante, que la verdad es muy, muy importante de Sí, tomar. sí. Ahora, de estos poderes que vos hablás, que yo los podría llegar a llamar, no sé si compartís, oligarquía financiera internacional, también digamos que hoy están en lo que son las redes y lo que son, digamos, también el aparato cultural. Ahora, además de la respuesta que podés llegar a darme, que por ahí hago ya un poco de futurología, ¿cómo se combate? ¿Cómo se puede combatir toda esta estructura que está a favor de ellos y que estas minorías que son en este caso vos y demás influencers y demás profesionales intelectuales que luchan contra, digamos, toda esa oligarquía financiera internacional? Sí, bueno, lo que estabas mencionando, Ulises, es muy interesante, que está vinculado a la ausencia de identificación concreta de quién es, digamos, el artífice intelectual y material de este ideario. Porque si yo te tengo que dar un apellido, o los apellidos, podemos hablar de familias, eso es un puñado, Sí, en realidad son pocos las corporaciones. Pero sí te puedo hablar, en realidad, de algo más perverso. Porque si hablamos de fundaciones, hablamos de familias, hablamos de clanes, tenemos que ir más atrás en el tiempo y tenemos que comprender el andamiaje sobre el cual se sustenta la validez para poder instrumentar estas políticas que nacen ya, vamos a Malthus, ¿sí? Vamos a 1798 con sus escritos sobre la población. O sea, donde exacto, Malthus exacto. alerta justamente, esto es importante entenderlo porque ahí sí vamos a entender por qué la eutanasia, por qué el aborto, por qué la ideología de género, por qué estamos donde estamos y por qué El el gran feminismo. reseteo, el feminismo, todo eso. Entonces, si no llegamos a entender el telón de fondo, vamos a poder estar acá horas hablando de apellidos, cuando son apellidos que han comulgado, que han pactado, que han comprado un discurso y que lo militan como tal. Y este discurso está vinculado a los que sobramos somos nosotros. Entonces, en un plano donde existen recursos naturales limitados y una situación increyendo, digamos, un crecimiento totalmente geométrico, ¿no? Y exponencial. Exponencial exactamente de la población humana, se coloca en tela de juicio la sustentabilidad de aquellos que aglutinan absolutamente toda la riqueza, concentran los niveles máximos de riqueza. Entonces, cuando los poderosos, las élites, ven peligrar la situación de dominio, de sojuzgamiento y esa capacidad que tienen, porque ¿por qué existe el dominante? Porque existe un dominado. Exacto. ¿Por qué existe digamos, por qué existe la capacidad de influenciar a otra persona? Porque existe Pero alguien que se encima ellos deja. los convierten, decía, ellos los convierten también en dominados. Exactamente, hay una conversión y una imposición que quizás hoy se dibuja de persuasión, no de coacción y de violencia material. Porque hoy una persona no le ponen un revólver para abortar, una persona no le pone un revólver para acumular o no una ideología de género o al presidente de la nación para poder adoptar un porcentual dentro de lo que es el presupuesto nacional para afectar partidas presupuestarias a los cupos trans. Alberto Fernández no está presionado por una violencia física. ¿Me explico? Pero existe la persuasión, esa persuasión donde lo ves a Macron regalándole un libro en una gira, donde dice mi amigo que logró la campaña y aprobar el aborto antes de fin de año. O sea, existe, bueno, yo Macron tengo una mesa dentro del FMI, yo Vaticano tengo una influencia dentro de la negociación, ¿sí? Biden tiene otra influencia. O sea, vos fíjate cómo se habla, enarbola un terreno en torno a la fragilidad económica de un país que no tiene sus pilares y el sustento suficiente como para trazar una independencia de agenda foránea. Y estoy hablando de esta gestión y estoy hablando de dónde nos metió la gestión anterior, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, a este plano, donde los que sobramos somos nosotros, existe todo un viraje que se empieza a materializar ya en realidad después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a concretar a partir de políticas y estrategias, a partir de organismos internacionales que comienzan a permear en todas las agencias de Naciones Unidas este ideario de persuadir a la población en torno a
la capacidad de decidir y de planificar una familia. Por ejemplo, la planificación familiar, los derechos a la reproducción sexual, ¿sí? Porque ya son derechos humanos. Hoy la reproducción sexual está vendida como un derecho humano. La capacidad de decidir sobre el cuerpo. Todo eso es una estrategia que se van a enarbolar a partir del informe Kissinger, ¿sí? Estamos hablando del año 74, donde obviamente tenemos antesala, acuérdate que fue el pedido un Justamente te poco iba a decir, justamente te iba a decir lo de de Nixon. Kissinger. Sí, claro. Fue un pedido un poco durante la presidencia de Nixon, que de alguna manera le solicita este informe, que estamos hablando del 74, y es precedido en el año 72 por la Fundación Rockefeller, que hace estudios previos. Y en realidad en ese momento también hay un antecedente de la declaración de Robert McNamara, que fue el secretario de Defensa de Nixon, y en el año 68 este hombre llega a ser el presidente del Banco Mundial. El objetivo máximo es controlar la expansión demográfica, porque lo que es Asia, África e Hispanoamérica se tornaron en territorios peligrosos que están poniendo en tela de juicio los recursos naturales para estos países desarrollados, para el imperialismo norteamericano, ¿sí? Entonces ahí quiero hacer un poco un repaso pequeño, y hay una Sí, sí, frase que sí. se las quiero leer textual de informe que dice así: es importante que ellos, fíjate cómo redactan, que ellos reconozcan que el crecimiento excesivo de la población puede provocar problemas, incluyendo peligra la propia expansión económica y la inestabilidad. O sea, te venden el discurso de que si sigue la expansión poblacional pone en peligro la sustentabilidad y el progreso económico de ese país, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fijan una serie de objetivos poblacionales y que es una especie de cupos, ¿no? O de bonos poblacionales, donde determinan hasta acá crece la población, ¿no? Si vamos a hablar un poco de las cifras, te cuento que en el año la población mundial había pasado de 1.000 millones de habitantes a 1.800, ¿sí? Para el año 2000. Vos fíjate, o sea, pasó un crecimiento, digamos, de 1.000 millones de habitantes que había a 1.800 más respecto a lo que fue el año 2000, que llegaban a total de 6.000 millones de habitantes. Un crecimiento exponencial, ¿no? Muy rápido respecto a los ritmos convencionales. Exacto. Y después, por otra parte, a inicios del 2021 llegó a 7.800 millones de habitantes, inicios del 2021, estamos hablando ahora, y se está proyectando justamente un crecimiento que podría llegar a 11.400 millones en el 2050, ¿sí? Y para el 2100, 15.300 millones. Entonces la CEPAL va a decir, no, tenemos que lograr controlar este crecimiento poblacional. Entonces vamos a lograr una reducción que quieren hasta a un cupo, digamos, importante, se quiere llegar hasta finales del siglo XXI a reducirlo a cerca de 690 millones de personas. O sea, vos fíjate cómo van trabajando en este cupo reduccionista, ¿no? Entonces, bueno, se va a crear un fondo en el año 69, que es el Fondo para las Actividades Poblacionales de Naciones Unidas, y a partir de ahí, ese fondo, que es una especie de fondo, digamos, de fondo en fideicomiso, para ir financiando estos objetivos dentro de lo que es el área poblacional de Naciones Unidas, a partir del cual las propias Estados-nación que forman parte de Naciones Unidas comienzan a financiarlo, ¿no? Y esos proyectos incluyen partidas dentro de lo que es UNICEF, que es el Fondo Infantil de Naciones Unidas, la OIT, la FAO, UNESCO, OMS. Vos fíjate por qué hoy estamos en una cesión de soberanía hacia lo que son las políticas sanitarias. Hoy no tenemos un Ministerio de Salud independiente, sino que tenemos una delegación, ¿no? En cabeza justamente de la OMS, en torno a la cual se declaran, o se, digamos, se comienzan a cristalizar políticas de Estado, decisiones en materia del Ejecutivo, en cabeza del Ejecutivo, a partir de las declaraciones de hasta dónde no se sigue este nivel de emergencia, cómo va a terminar y cuáles son las medidas subsiguientes a tomar. Entonces, quiero decir, la OMS está dentro de este programa que está vinculado al Fondo justamente para Actividades Poblacionales de Naciones Unidas. O fíjate cómo está todo metido. Tienen algunos de ellos que están de tercera o cuarta línea, que bueno, hay intelectuales que publicaron las listas, aparecen también como directivos y hasta tienen familiares dentro de lo que es la Planned Parenthood, la Open Society. Totalmente, aparte, a ver, resaltemos el rol del PSC, el Partido Comunista Chino, digamos, hay una injerencia, por eso digo, acá vemos un trasvasamiento donde el objetivo de máxima es la implantación de un comunismo global, o sea, un totalitarismo global a lo largo y ancho del planeta, donde vemos un avance irrestricto, digamos, de un poder que ya no se puede identificar con
con un Estado, sino que tienen que ver con una filosofía, un modus operandi que atraviesa todas las agencias de Naciones Unidas y llegó hasta el Vaticano. En esta connivencia donde existe esta famosa encíclica Fratelli Tutti, existe una pieza fundamental que hoy es Bergoglio, donde de alguna manera es una especie de artífice en este plano de unidad, donde él va a decir en las encíclicas que es necesario democratizar las Naciones Unidas, lo dice Bergoglio, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en detalles, pero a lo que voy es, lamentablemente se ha dado una carta de defunción a los Estados-nación, a las soberanías políticas, a las independencias económicas, a las libertades individuales, y en esto también está jugando un rol activo. No estoy hablando de la Iglesia Católica Argentina, estoy hablando puntualmente de cómo Bergoglio está prestándose en este escenario. Hay gran parte claro, el Papa, digamos, no la institución en sí. Exactamente, por eso hay gran parte de los creyentes, de los fieles, que se ven totalmente en una situación de desasosiego, ¿no? Exacto, entonces, bueno, que no se sienten representados por el Papa, te dicen mucho, yo soy católico, pero este Papa no me representa. Exactamente, entonces, bueno, y si vamos, por ejemplo, a cómo está trabajando acá este Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, esto es en la página oficial que está, los temas centrales son, paso a leer, derechos sexuales, derechos reproductivos, igualdad de género, después agrega juventud, población, estrategia de desarrollo, o sea, todo esto está... va de la mano con Francisco, que justamente, disculpa justo que te corte, pero que Francisco hace poco se declaró a favor del matrimonio igualitario, y a su vez se pronunció y le dio un cierto guiño al aborto. Exactamente, bueno, entonces ahí está dentro de esta línea. ¿Cuál es la idea que ellos tienen? Una especie de tecnología para desarrollar una planificación familiar. Hay una noción que subyace que es la reingeniería social, porque ahí nace una nueva cultura, una nueva religión, o acá se está suplantando lo convencional. Volvemos a los principios y valores. Se suplantan las tradiciones, se suplanta esta relación directa del hombre con Dios, donde el hombre se coloca en un pie y en un altar que es Homo Deus. Y a partir de ahí define absolutamente, no solamente las categorías, sino los nuevos programas de diseño y de convivencia. Entonces se requiere resetear el alma de un pueblo. Para resetear el alma de un pueblo hay que resetear las identidades nacionales, ¿no? Y acá hablamos puntualmente, digamos, de un concepto que lo tomé acá para nombrárselos, que está vinculado justamente a cómo pasar a la situación de desestabilización, desmoralización, crisis y normalización. Ahora, ¿cómo se llega a esta situación porque hoy estamos ya en la desmoralización, ya salimos de la desestabilización y hoy estamos en la desmoralización? Se está generando un escenario de enfrentamiento, de crisis, donde ya no hay un actor, hay múltiples actores que disputan espacios en la capacidad simbólica, volvemos a Bourdieu, de nominar las cosas, de dar un sentido, de naturalizar desde la minoría hacia la mayoría, de imponer. Se logra una crisis, un enfrentamiento. Fíjate lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado y lo que está sucediendo en Argentina, donde fracasa la política, fracasan los partidos convencionales, tradicionales, y después aparece la normalización a partir de una antesala de crisis, y en esa normalización avanza la agenda totalitaria. O sea, se prepara el escenario para, digamos, la dominación a partir de este avance totalitario, unívoco y hegemónico, y se llega al concepto de endofobia. La endofobia está vinculado a el odio hacia la cultura propia, hacia todo lo que tiene que ver con las tradiciones, la idiosincrasia, las costumbres de un pueblo. Ya no es la xenofobia, que es el odio racial hacia el extranjero, sino la endofobia, a todo lo que tiene que ver con la identidad nacional, a todo lo que tiene que ver con las costumbres, las raíces, con la lengua, porque hoy por hoy la RAE, si vamos a la Real Academia Española, se están disputando a ver cómo modificar la RAE, porque hoy estamos con luz y les, o lis, o no sé cuántas palabritas le podemos, o sea, digo, se ha desvirtuado incluso el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esta endofobia. Argentina es parte de esta agenda. Argentina inicia este recorrido. Recordemos que la Agenda 2030 se aprueba con la resolución 70/01 en el año 2015, ¿sí? O sea, ¿quién hace parte de esa agenda? Mauricio Macri. O sea, esto arranca en la gestión anterior, se profundiza, se avala con esta gestión, y como es de público conocimiento, lo dije en varias entrevistas, durante la campaña presidencial anterior, el mismo candidato, Roberto Labaña, que era
el tercer espacio, se quiere, la tercera posición, también avalaba la Agenda 2030 y decía que obviamente iba a ser un portavoz y lo iba a implementar y que Argentina ratificaba la Agenda 2030. Entonces, todas las fuerzas políticas, oposición, oficialismo y digamos, la tercera vía, se quiere, el tercer escenario, todos hacen parte de esta agenda. Entonces, acá vemos cómo ha perforado todo el sistema político y hablar de este tema justamente no le da rédito a nadie porque hay una comidilla con los medios de comunicación. Hoy el 90% de los medios de comunicación, 95%, por decir la mayoría, está inficcionado y atravesado de este modus operandi que está vinculado a destrozar la familia, destrozar los Exacto. valores, destrozar la cultura, El destrozar núcleo. todo lo que, exactamente, todo lo que es el ser nacional, la esencia de lo nacional, en pos de la diversidad, en pos de la igualdad. La igualdad, una cosa es la igualdad de la Constitución Nacional y otra cosa es llegar a un plano donde en el tren de querer tener una apertura total se está moviendo, digamos, las bases sustanciales que están vinculados a no solamente los principios, los valores, las costumbres, las tradiciones, o sea, una cuestión identitaria de lo que hoy por hoy implica la célula básica de una sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, cuando ya esos principios, esos axiomas están puestos en tela de juicio, a partir de ahí ya se construye una sociedad totalmente asocial y asexual, porque hoy vivimos en un tiempo donde lo asexual es lo que está de moda. Hoy, digamos, todo lo que está vinculado a la definición de las categorías de hombre y mujer, todo lo que tiene que ver con el aspecto biológico y natural, parecería que hoy no solamente está en tela de juicio, sino que no se puede hablar de lo heterosexual, ¿no? Hablar de lo heterosexual. La biología se deja de lado para que solamente se vaya al cúmulo social. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí se empiezan a trazar una serie de objetivos para lograr la esterilización de la población, bajo este informe Kissinger, que en realidad se trata de persuadir para dotar de derechos a las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Y en realidad lo que subyace es la filosofía de Malthus. Esta filosofía que está, vuelvo a decir, se está poniendo en peligro digamos, la prosperidad de los países a partir de un crecimiento exagerado de la superpoblación, va a poner en tela de juicio justamente la distribución equitativa de los pocos recursos naturales que hay. Y esto también está ligado al ambientalismo radicalizado, o sea, todo lo que es la agenda verde. Porque ¿quién es el culpable? El cambio del clima, como lo plantean la izquierda, digamos, que lo planteaba, esto del cambio climático, etcétera. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, contra todo este calentamiento global que antes lo llamaban, en realidad el artífice y el culpable de todo esto es el ser humano. O sea, la presencia del ser humano va a llevar a una colisión con el ambiente. Una cosa es lo que dice la Constitución Nacional, que son los derechos a desarrollar actividades productivas en respeto del ambiente. ¿Sí? Eso se llama desarrollo sustentable, ¿sí? Que es para no comprometer las generaciones futuras. Ahora bien, cuando el derecho ambiental se coloca en una categoría mayúscula, de alguna manera que no logra la convivencia con la otra serie de derechos, para desarrollar actividades productivas, actividades de comercio, ¿no? Industriales y demás, y se coloca por encima la cuestión ambiental, bueno, ahí estamos hablando de una militancia radicalizada del ambiente, que es lo que está pasando hoy con la Agenda 2030. O sea, el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, hoy es un óbice para el desarrollo industrial de nuestro país, hoy es un óbice para el desarrollo productivo en un sinnúmero de frentes de áreas que requieren una reconversión en materia energética y en todo el aparato productivo de la matriz económica, que hoy por hoy pondría a Argentina en una situación de parar, de generar recursos, ¿me explico? O sea, parar la máquina, como quien dice, por eso Donald Trump lo avisó a tiempo y se retira del Acuerdo de París. Donald Trump dijo, hasta acá llegamos. Trump se retiró. Exacto, es verdad. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que, porque acá también hay un negociado, con toda la línea ambientalista hay un negociado. Por eso digo, esta agenda, estamos hablando de un método, un discurso, un lenguaje y una cosmovisión supranacional vinculado a justamente alianzas. La alianza entre el sector público y privado, donde se requiere la injerencia y se da, digamos, una puerta abierta interesante a todo lo que son fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. Ahí podemos incorporar
a Bill Gates y, bueno, y todas estas fundaciones que de alguna manera nos venden como líneas de financiamiento, pero hay intereses farmacéuticos, educativos, medios de comunicación, académicos, en todas las áreas. Esto no escapa, no hay un área, o sea, no hay un área que uno puede identificar del gobierno que esté exenta de esta visión totalizadora, globalizadora, esta agenda, digamos, que se está imponiendo. No hay un área que pueda ser eximida de este nuevo proceso de normalización. Es una nueva normalidad, exacto, es una nueva religión y es un nuevo reseteo económico para todos los países que son parte de esta agenda, ¿no? Ahora, justamente lo que también me gustaría preguntarte, porque justamente lo que vos planteaste, esto vos, digamos, si lo compartís o no, que ahora se viene lo que es patriotas contra globalistas, esa dicotomía, digamos, que ya no es más izquierda-derecha, peronistas radicales, etcétera, sino que es patriotas contra globalistas, que se dicen que se está dando alrededor del mundo, como la aparición de Vox, como apareció Trump, cuando apareció Bolsonaro y tantos otros más. Sí, totalmente. Bueno, eso yo lo estoy recalcando en todas las entrevistas, porque ahí sí yo creo que tenemos que ser inteligentes y dejar de lado primero, bueno, las categorías convencionales de izquierda-derecha. A ver, ¿por qué? Porque acá el lineamiento está en torno a quién comulga o no con esta agenda, con estos ODS, con esta visión totalizadora, que escapa a las ideologías de turno. ¿Por qué? Te cuento, esta gente es muy perspicaz, es muy astuta, y coloca fichas de financiamiento tanto en la izquierda como en la derecha. Recién, a ver, arrancamos la charla conversando sobre qué pasó en la gestión de Mauricio Macri. A ver, Mauricio Macri hizo parte de esta agenda y se supone que era de una línea, de un tinte ideológico y una definición de un modelo de país, modelo de sociedad totalmente opuesto a lo que hoy es esta presidencia. Entonces, si yo estoy diciendo que Mauricio Macri implantó en todas las carteras, porque ellos lo que hacían era bajar los ODS, los 17 ODS con las 169 metas, y las bajaron en todas las carteras ministeriales. Te lo digo de buena fuente porque lo conozco de cerca, ¿sí? Lo conozco de cerca lo que han hecho. Sí. Entonces, obviamente, pasó de lo que se cristalizó Mauricio Macri con una ideología específica y ahora lo que está haciendo este gobierno le puso pedal de fondo, porque ahora se aprobó el aborto, lo que se viene es la eutanasia, es el suicidio asistido, es la sedación terminal y el paso subsiguiente, porque así como se aprobó ahora hace poco, ya es legal la eutanasia y el suicidio asistido en España, se va a venir a pedofilia. O sea, esto es algo de nunca terminar. Con la agenda de género. Con la agenda de género, entonces. No estamos hablando, sería poco feliz y una perspectiva totalmente pequeña, una miopía, te podría decir de una miopía intelectual, hablar de un enfrentamiento, y ahí sí perdemos nosotros. A ver, te cuento, Ulises, los que perdemos somos nosotros, los soberanos, el pueblo, que a la hora de votar seguimos con la cajita feliz de McDonald's, que es la urna, colocando el voto en la nada, en la mismísima nada. O sea, literalmente, porque estamos hablando, porque yo tengo la oferta de los libertarios, tengo la oferta de un modelo popular, socialista, que defiende que la justicia social, y por otro lado, no, que menos Estado, que más mercado, que esto, o sea, ya está, la categoría de menos Estado, más mercado, más menos, yo no pasa por ahí. Acá pasa por defender el interés nacional, por eso estamos hablando de patriotas y globalistas. Y cuando hablamos de globalistas, los globalistas se definen porque son prostitutos, perdóname que te lo diga Ulises, pero hay una prostitución política. Hay una prostitución política donde yo puedo ser Mauricio Macri, puedo ser Alberto Fernández y me da lo mismo, me da exactamente, o puedo ser Labaña, ¿sí? Entonces, si queremos escapar a esa prostitución que han tirado por alcantarilla la defensa del interés nacional, la Carta Magna, ¿sí? Aquella patria grande que soñaron justamente los constituyentes, aquellos que han forjado los destinos de nuestro país, han creado las instituciones más fundamentales de nuestro país. Vos sabés que hay instituciones que se llaman formales y no formales. Las instituciones formales son las leyes y las instituciones no formales son las costumbres. Esas costumbres, que son las instituciones no formales, que son las no escritas, que tienen más peso, te diría, que las formales, porque después una institución no formal se cristaliza en una norma positiva. ¿Cuál es la antesala de una norma positiva? Una costumbre, ¿sí? Por eso habla de secundum legem, ¿no? Estamos hablando de la costumbre según la ley, secundum legem, no praeter legem ni contra legem, ¿sí? Entonces,
Si hoy se está disputando esa institución no formal porque se están modificando las costumbres, lo que sigue es la materialización de esa modificación de una institución no formal en una institución formal, que hoy es las leyes sobre el tema de la ideología de género, que hoy es el aborto, que mañana es la eutanasia y que pasado es la pedofilia. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de una agenda patriota. Cuando seamos capaces de generar una oferta electoral que pueda identificar que nuestro enemigo no es que el mercado, que el Estado, que cómo achicamos, cómo hacemos con los planes sociales, no, se acabó, esa discusión se acabó. El enemigo pasa por otro lado. O defendés el interés nacional o defendés el interés foráneo. Y ese interés foráneo hoy está sentado en Davos. Hoy es el Foro Económico Mundial. Hoy es el Gran Reseteo. Hoy es la Agenda 2030 que está queriendo instalar esta situación donde se ha dado una carta de defunción literal a la independencia de los Estados-nación. Lo dijo Bergoglio. Bergoglio dijo, vamos a democratizar Naciones Unidas y hay que seguir empoderando a la Organización de Naciones Unidas. Y hoy ya no tenemos Ministerio de Salud, no tenemos Ministerio de Educación, no tenemos un Ministerio de Producción, no tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, porque todos esos ministerios, te cuento, ¿sabés dónde están sentados, Ulises? Están sentados en Naciones Unidas, están sentados en Davos. Y Argentina entregó esa carta de soberanía. Argentina cedió. Argentina hoy, el país está en una situación de traición a la patria. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso, insto a que seamos un poco más astutos y veamos cuál fue la estrategia que tuvo Donald Trump, donde logró que incluso los demócratas, parte de los demócratas, apoyaran su campaña. Logró eso. Nosotros no podemos seguir dividiéndonos. Vamos a seguir perdiendo. Nos van a seguir gobernando desde afuera. Y vamos a seguir asistiendo cada 2 años a este proceso de Hollywood, a este proceso de Walt Disney, que son las elecciones totalmente ficticias, elecciones que de por hoy uno llega a una situación de desánimo, porque ha desenmascarado lo que subyace, por eso digo, yo invito a la ciudadanía, invito a los partidos políticos, a todos los que estamos marcando la diferencia del lugar donde nos toca, a que juguemos con la carta de la astucia. Si ya hemos desenmascarado por dónde va todo este juego, cuál es el relato detrás del relato, cuál es el discurso detrás de lo que dicen los medios de comunicación convencionales, seamos capaces de generar una oferta que defienda lo nuestro, que defienda nuestra identidad, que defienda nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios. Esas son las cosas que tenemos que defender. Cuando seamos fuertes en eso, vamos a poder, primero, la fortaleza espiritual de una nación. Después viene la fortaleza económica y a partir de ahí yo te aseguro que vos le cerrás la puerta al FMI, le cerrás la puerta a Davos, le cerrás la puerta a cualquier tipo de corporación y modelo de élite financiera foránea. Te quiero decir desde ya, muchísimas gracias por aceptar una entrevista a nuestro medio. Bueno, muchas gracias Ulises a ustedes por la invitación.